Capítulo 8. De los alimentos entre parientes. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Voy a repetir nuevamente este artículo para que cuando te pregunten qué son los alimentos, tú puedas dar una respuesta de mejor manera. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medien razones que los justifiquen. Este artículo es muy importante también, ya que pues si te preguntan de qué manera se pueden dar los alimentos, pues tú respondes, los alimentos se pueden dar en dinero o bien cuando a criterio del juez sea razonable, pues el obligado puede dar de otra manera los alimentos. Posiblemente para hablar de vestido, pues digamos que puede darle ropa, ¿no? Si hablamos de educación, pues evidentemente en lugar de dar dinero, puede que el padre compre los libros, compre los cuadernos y pague la mensualidad, ¿no? Es un ejemplo nada más. Seguimos. Artículo 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que lo hubiere de satisfacerlos. Artículo 281. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Artículo 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho a los alimentos. Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Interesante, ¿no? Muy interesante este artículo. Voy a leer nuevamente el párrafo 2. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Artículo 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago, en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que le corresponde. Artículo 285. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente: a su cónyuge, a los descendientes del grado más próximo, a los ascendientes también del grado más próximo
y a los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Artículo 286. Derechos para alimentos. De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será éste responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. Artículo 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente. Repito nuevamente. Artículo 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidades anticipadas y, cuando fallezca el alimentista, los herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Artículo 288. El que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos. Artículo 289. Cesará la obligación de dar alimentos: 1. Por la muerte del alimentista. 2. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los reciba. 3. En el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. 4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. Y 5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos: 1. Cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Y 2. Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Artículo 291. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley, para el caso especial de que se trate. El derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Repito nuevamente este párrafo. El derecho de los alimentos que provenga del contrato o bien de disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Y finalmente, artículo 292. Obligación de garantía. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables o confianza u otras seguridades, a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado.